El día de hoy quiero que reflexionemos en lo que sucedió en la cruz. Hay un amplio testimonio en el libro del deseado de todas las gentes sobre lo que sentía Cristo en su experiencia de crucifixión. Y debido a que Cristo es uno conmigo, la cruz no solo le pertenece a Cristo. Todo ser humano también participó en la experiencia de la cruz. ¿Lo quieres creer o no? Nosotros fuimos los verdugos, pero también podemos ser los que somos crucificados, ahí con Cristo. Gálatas 2:20 dice claramente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este texto puede funcionar para hacer toda una serie de presentaciones, pero solo quiero tomar un punto. Dice aquí que con Cristo estoy crucificado. O sea, ya no soy el que lo mató, ahora soy también el que está colgado sobre un madero. Es decir, el madero o el instrumento de tortura ya no lo tengo más en mi mano para lastimar a Cristo. Ahora lo he soltado y ahora estoy siendo colgado en el madero. Pero yo estoy aquí sentado y tú estás allí escuchando. Tiene que ser que hay una experiencia o un suceso especial que ha ocurrido para que ahora yo no esté allí bajo los pies de Cristo burlándome, sino que he subido al madero. ¿Y sabes cuál es esa experiencia? El conocimiento y la simpatía con Cristo. He visto la sangre derramada y me he arrepentido. He soltado la lanza y el látigo de hierro y he visto al Cordero de Dios y me he unido a Él. He reconocido su justicia, su bondad y su santidad. Y por la fe estoy siendo crucificado en Él, con Él y en Él. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esa cruz que Él pide que tomemos no es pesada, porque mi yugo, como dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El hombre debe ser crucificado primero y después seguir a Jesús. La pregunta es, ¿a dónde debe el hombre seguir a Jesús? Después de su muerte de Cristo, Jesús resucitó. Aquí empieza un camino en un despertar a una nueva vida en Cristo. Es decir, tener una vida que se mide con la vida de Dios ahora. Tener la justicia de Dios. Ser convencido o ser conquistado con la justicia de Dios. Y después que Jesús resucitó, ascendió al cielo y se sentó en lugares celestiales. Y nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Y le sigo al Cordero a donde quiera que va. Y por la fe debo creer que no es que yo tome la cruz y resuelva las cosas con mis propias manos, porque no se trata de ser crucificado mi cuerpo, sino mi yo. Aunque el yo no puede morir, yo debo morir a él. Es decir, ahora yo no vivo en mi propia voluntad, sino que Cristo ahora vive en mí. Ahora soy casado con Cristo, ya no más con la carne. Debo morir a esas inclinaciones y a esas pasiones y seguir a Cristo a lugares celestiales, a sentarme con Él, en Él. Es decir, yo estoy en lugares celestiales sentado, pero estoy en Él. Mi unión con Él es tan estrecha que aunque estamos separados, yo estoy en la tierra y Él en el cielo. Por su Espíritu, Él está en mí y por Él mismo Espíritu y por la fe yo estoy en Él. Naturalmente, no tenemos simpatía con Cristo. Al contrario, pero esa simpatía que hace posible que entre Cristo y yo surja
al ver la sangre del Hijo de Dios y coloca mi sentir y mi conocimiento en el lugar que le corresponde, en unidad con Cristo. Hay algo que Jesús dijo muy interesante en una conversación con algunas personas que estaban viajando. Se acercó a ellos y les habló algunas palabras. San Lucas 24:44. Luego les dijo: esto es lo que les decía cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Jesús dijo que en Moisés, en los profetas y en los salmos había cosas escritas acerca de él que se debían cumplir. Había cosas en los salmos, incluso cosas proféticas acerca de Jesús, del Mesías. Pregunta: ¿la cruz estaba profetizada en los salmos o en los escritos de Moisés y los profetas? Según Jesús, sí. Por lo tanto, la cruz involucra mucho más que solo morir sobre ella. Involucra el lamento de Dios por mucho tiempo. Involucra el derramamiento de la sangre y su simbología anterior. Y la muestra total, o mejor dicho, la muestra del amor total de Dios por nosotros. Al mismo tiempo en que somos convencidos del pecado, somos convencidos de justicia y de juicio. Al mostrarse su amor, se revela mi maldad y mi necesidad de justicia y se hace juicio. Se nos muestra su verdadero amor y que solo podemos ser salvos por Él, que no debemos confiar en nosotros, o sea, en nuestra carne. Y somos atraídos por ese amor. Somos persuadidos por su forma de ser y su forma de manifestar su amor. Y si nos sumergimos en los salmos, podríamos conocer algo de su sentimiento, pues Él fue tocado por nuestros sentimientos, pero también nosotros somos tocados por su sentimiento. Quiero que hagamos recuento de algunos pocos salmos y de la experiencia de la vida de Jesús, y también la experiencia un poco en la cruz. Primero vayamos al Salmo 40. Salmo 40. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Salmo 40, 1 en adelante. Dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aunque sabemos que el salmista pasó por una experiencia descrita aquí, en realidad estaba describiendo la hora más amarga de Jesús. Puso luego en mí, dice el versículo 3, en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Cuando veo al salmista, aunque en realidad veo a Jesús unido a mí, porque dice aquí tus pensamientos para con nosotros. Es decir, Jesús se hizo uno con nosotros. Lo que el Padre hizo con Jesús, lo hizo con nosotros. Jesús se cuenta como uno de nosotros y como uno con nosotros. Emmanuel. El Padre con Cristo y en Cristo el Padre con nosotros. Versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Qué es lo que dice? Holocausto no has demandado. Oír la palabra de Dios es lo que Dios
demanda. El Padre no quiere de nosotros sacrificios, tampoco lo quiso de Jesús, pero debido a la ira del pecado, se hizo necesario para que puedan ser abiertos nuestros oídos y nuestros ojos. Versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde estaba la ley cuando Jesús caminaba con los hombres? En su corazón. Si Cristo está dentro de tu corazón, ¿qué más hay dentro de ti? La ley. Jesús nunca tomó las tablas de la ley y las estuvo enseñando. Él las tenía en el corazón. Jesús dice que Jesús hacía milagros. Jesús hacía el bien. La manifestación de la ley en su corazón. Dice el versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová. Tú lo sabes. Cuando Jesús hablaba, ¿qué es lo que decía? Por ejemplo, las bienaventuranzas. Jesús hablaba, ¿no? Justicia, lo mismo que santidad y la bondad de Dios. Cuando Dios habla, lo hace a través de Él. Muestra su carácter, su bondad. Al mismo tiempo, nos da esa justicia y esa santidad para que esté en nosotros. Es decir, hacer uso de la justicia de Dios es tener su santidad. Dice el versículo 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. La asamblea somos nosotros, no solamente las sinagogas de Jerusalén. Jesús mostró a todo el mundo la justicia de Dios. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Me encanta esta expresión que dice, no te detengas en usarme para mostrar tu misericordia. Es decir, Jesús, como esclavo, por su propia voluntad, sabe bien que su Padre no le haría daño, sino más bien lo iba a llenar de sus buenas obras, de su corazón, de su carácter, por el hombre, por su amor al hombre. O sea, le dice, muéstrate, úsame como un vaso de honra. Versículo 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Las maldades alcanzaron a Jesús, pero no las maldades de Él, porque Él no cometió pecado, ¿o sí? No, sino nuestra maldad fue sobre Él. El peso de nuestro pecado fue sobre Él, lo cargó. Aunque no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Y es una muchedumbre de pecados porque Él lo siente así y lo expresa así. Cuando Él dice, males sin número, no puedo levantar mi cabeza, son más que los cabellos de su cabeza y su corazón falla. En realidad Jesús no murió por los clavos o el dolor o por los azotes. Jesús murió por el peso del pecado, por la culpa y las consecuencias de eso en su corazón. Su mente no pudo soportar tanta ansiedad, tanta tristeza. Su humanidad no soportó la carga de la humanidad entera. El corazón de Jesús dejó de latir por mi culpa y por tu culpa. 13. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. 14. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. De quienes está hablando Jesús en estos versículos. Jesús recuerda que es de mí y de ti. Sintamos vergüenza, sintamos esa confusión o esa impresión que nos da el ver la sangre del Hijo de Dios. 15. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense que de ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí.
Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aquellos que ven la sangre y sienten vergüenza, aquellos que llegan a ese punto de la cruz de Cristo y se avergüenzan, ahora cantaremos que Jehová es misericordioso. Enaltecemos a Dios en nuestras vidas según lo conozcamos. Conozcamos su bondad, su justicia. Esto es algo de lo que encontramos aquí en el Salmo 40. Ahora vayamos a otro salmo. El Salmo 22. Es el salmo de la desesperación y de la agonía del Calvario. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Recuerden que la santidad de Dios es igual a su justicia y su bondad. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un seco tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, o mi vida, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que
descienden al polvo, aunque él no, aun, aun el que no pueda conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, ¿quién las dijo? Jesús. ¿Existía ese sentimiento de separación? Sí. Ahora, ¿había una separación? No, no había una separación. Por lo tanto, el Padre jamás abandonó a su Hijo en la cruz. El pecado es el origen de esos sentimientos de soledad y miedo. Jesús sintió con nuestros sentimientos. Él era uno con nosotros, Él era nosotros. Las angustias y los sentimientos y emociones que estaba padeciendo no era de Él, era nuestro. Y el Padre jamás abandona a su Hijo y jamás nos va a abandonar a cada uno de nosotros. Jesús se vio rodeado de toros de Basán, se vio rodeado de enemigos a nuestros ojos visibles y de enemigos invisibles. Y tú y yo éramos algunos de ellos. Posiblemente has escuchado el rugido del león. Es terrible. Así Jesús tuvo miedo. Tuvo esa sensación como si fuera rodeado por leones rugientes. Su corazón se hizo como cera. Es decir, la cera es algo blando, algo que arde y se derrite fácilmente. El corazón de Jesús estaba deshecho por el pecado. Por eso murió, porque su corazón no pudo con el dolor que había en su mente, en su corazón. No fueron los clavos, repito, no fue el azote, fue el pecado. La batalla que le dio Jesús fue en su mente y se derritió como cera. En el Salmo 23 es quizá el salmo más conocido. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jesús dice esto, el Padre fue el pastor de Jesús. Más que un esclavo, Jesús fue tratado como un cordero. Así el Padre nos trata a nosotros, no como esclavos, sino como corderos en manada. El pastor es el Padre, y Jesús refleja el carácter del pastor, viviendo como pastor. Originalmente el Padre es nuestro pastor, y con Él nada nos faltará. Nos dará su espíritu, junto a aguas de reposo nos pastoreará. Las aguas son símbolo de su espíritu. Si Cristo mora en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, tendremos reposo. Así como Jesús lo tenía cuando andaba con sus discípulos y andaba en una barca y vino la tempestad y Jesús dormía. Jesús tenía una vida de reposo en medio de las tempestades porque tenía su confianza en su Padre. Así vivió, no haciendo sus propias obras, no se fatigaba haciendo sus obras, sino que se deleitaba que el Padre hacía las obras en él. Mientras el Padre trabajaba, Jesús reposaba. Así nosotros debemos tener esa vida de reposo, una vida de paz. Me gustaría mencionar o terminar el Salmo 23 o varios salmos más, pero no quiero extenderme más. Solo concluiré con este texto. Isaías 26:12. Jehová, tú nos darás paz, porque tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. No somos nosotros, no fue Jesús. Vemos a Jesús en los salmos, su vida y su crucifixión. Y para que tengamos paz, para que dejemos nuestras obras y dejemos que nuestro pastor nos pastoree y tengamos en nosotros su espíritu y Jesús more en nosotros y ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Ese es el fin, o debe ser el fin de toda predicación.
El mensaje central es Cristo en nosotros. No hay otro. No hay otro parecido. Es Cristo en nosotros.